Hoy en día se puede acceder prácticamente a cualquier doblaje que se quiera debido a que las plataformas lo permiten. Ya sea cambiar el idioma mientras se está reproduciendo o se tiene un apartado con los doblajes para acceder a ellos, y creo que el doblaje en inglés de anime muchas veces termina por ser menospreciado o poco valorado, cuando hay unos bastante interesantes y que tienen cosas que en lo personal me agradan. En este video repasaremos algunos doblajes de anime en inglés que para mí son bastante buenos y merecen bastante una oportunidad. Antes de empezar, la idea no es compararlos con la versión en latino, los doblajes en inglés tienen la suficiente fuerza como para sostenerse por ellos mismos, y si te gusta más la versión en latino, pues nadie te obliga a ver la versión en inglés, aunque obvio tengo la versión en español como referencia, pero pues la idea no es decir que estos doblajes en inglés me parecen mejor que sus versiones en español, cada uno tiene sus diferencias y sus puntos a favor y en contra. Sin nada más que aclarar, empecemos. La serie protagonizada por Spike y compañía tiene un trasfondo interesante, el cual creo que se refleja enteramente en la serie. Este anime es protagonizado por Steve Blum, quien ha sido la única voz de Spike en inglés, porque a diferencia de su contraparte en español, el doblaje solo ha tenido una única versión en ese idioma. Y es que este papel fue el primer protagónico del actor y eso se nota ya que Blum decide adueñarse del personaje, tomando como principal punto de referencia para formarlo el hecho de que el vaquero del espacio tenga el hábito de fumar. De ahí viene que su voz sea más grave que en otras iteraciones del doblaje. Look at my eyes, Faye. One of them is a fake because I lost it in an accident. Since then, I've been seeing the past in one eye and the present in the other. Never the whole picture. I'm not going there to die. I'm going to find out if I'm really alive. I have to do it, Faye. Pero no solo eso, Steve decide darle a Spike una personalidad enfocada en momentos como si fuera un héroe de acción, dándole un tono bastante genial y deja a un lado la melancolía del personaje. Esto de que fuera su primer papel protagónico se nota en ocasiones, como por ejemplo en el capítulo 1 cuando pelea contra Asimov, se agregan expresiones durante toda la pelea. Cosa que no ocurre en ninguna otra iteración del doblaje. De hecho, cuando a todo el equipo le llegó el material en primera instancia para que fuera doblado, ellos creían que había sido un fracaso en Japón, por la historia que tiene la serie en su primera emisión, y como fue cambiada de canal y demás, por lo que hicieron el doblaje creyendo que nadie lo iba a ver, dándole un tono muy similar a una típica película western. Para sorpresa de todo el equipo, el doblaje terminó por ser tan exitoso que se hizo una tradición en Toonami, al punto de que es transmitido como mínimo una vez al año en el bloque. Pero, siguiendo con el doblaje, algo que me gusta mucho son los diálogos, que son bastante directos y además hacen lucir a cada personaje en sus respectivos momentos. Diría que un intercambio de los que más me agrada es aquel que tienen Vicious y Spike en el capítulo 5, la balada de los ángeles caídos. I'm just watching a bad dream I never wake up from. I'll wake you up right now. What's your rush, Vicious? After all, it's been a long time. Are you pleading for your life? Hardly. Begging doesn't work on you, remember? Even if it's coming from the man who took you in and made you what you are. Creo que por bastantes es uno de los doblajes en inglés más cuidados que he visto, ya que se empeña por agregar expresiones que no están en la versión original. Por ejemplo, cuando Faye dispara luego de que Spike decida marcharse, es el único doblaje donde Valentine hace expresiones por cada disparo. De igual forma en todo el doblaje no se deja ningún espacio vacío, y comentándolo de la personalidad que le da Steve Blum a Spike, es que en más de una ocasión cuando el personaje se le mueve la boca pero no dice nada porque así pasa en los animes, se agregan expresiones que hacen a Spike lucirse. También se respetan detalles como que los personajes hablen diciendo cuando tienen algo en la boca y demás cosas. De hecho, otra voz que me agrada bastante es la de Faye, la cual creo que logra reflejar bastante el lado altanero del personaje, y logra sus matices en los momentos emotivos. Why are you going? You told me once to forget the past, because it doesn't matter. But you're the one still tied to the past, Spike! Don't tell me things like that. You never told me anything about yourself. So don't tell me now. My memory finally came back. But nothing good came of it. And now you're leaving, just like that. Why do you have to go? Where are you going?
What are you going to do? Just throw your life away like it was nothing? Creo que ese doblaje debería ser visto, si bien no en su totalidad. Recomiendo los capítulos 5, 25 y 26. El doblaje de Kaguya-sama fue uno de los que más me gustó en su versión en latino, y es que el doblaje no tiene reparo en tomarse más de una libertad creativa, y es que dejando de lado todas las referencias, el personaje que más libertades se toma al menos a nivel de interpretación es el narrador, y tenía la duda de cómo se le había dado tratamiento en la versión en inglés. Para mi sorpresa, el doblaje se toma bastantes libertades también, y se encarga de hacer lo suyo en cambiar algunos momentos para hacerlos más adecuados o adaptarlos mejor. Como muestra tenemos esta escena viendo cómo ninguno de nuestros protagonistas cede a confesarse lo que siente. Oh my gosh! It's happening! Everybody, it's happening! Oh, what's she gonna say? Our festival committee has it under control, so there's no need for that. Oh, come on! Guess so. E incluso la línea que más me gusta diría que es esta. She's been tainted by a man and developed a strange fetish because of it. She's right, you know. And that's why she's best girl. Pero uno de los cambios más interesantes y que me dio bastante risa es que cuando Shirogane termina en la casa de Shinomiya en la versión original, Hayasaka habla con un tono falso extranjero, pero en la versión en inglés, Amanda Lee, quien le da voz a Hayasaka, decidió ponerle un acento británico al personaje. By the way, on my honor as a maid, I can assure you no one will enter this room for the next 3 hours. But you must refrain from doing inappropriate things. Yeah, I wouldn't. Oh, and these walls are completely 100% soundproof. And keep in mind, she won't remember you were here. So what happens in this room stays in this room, no matter what it is. Though I sincerely hope it's not inappropriate, please. I'm not that kind of guy! Siguiendo con las libertades creativas, en esta última temporada que se encuentra en emisión también en el capítulo del rap, el doblaje agrega más de un fuck cuando los personajes se encuentran rapeando, y si bien cambian gran parte de la letra, termina por encajar bastante bien. De hecho, si nos pusiéramos exigentes, lo cierto es que el doblaje latino cambia una línea, o más bien cambia el personaje que la dice, ya que mientras en la versión en inglés es Shinomiya quien dice de qué hablas Fujiwara, en la versión en español quien lo dice es Hayasaka, cuando en la versión en japonés es Shinomiya quien lo dice también. Personalmente creo que como en la versión en latino, quien termina por llevarse el doblaje es el narrador, el cual pone de su propia cosecha en más de una ocasión. Creo que una de las cosas que no me termina por agradar del todo es la voz de Fujiwara, pero pues me termina acostumbrando. El anime protagonizado por Marin y Goyo se me hace interesante en el doblaje en inglés por el mismo motivo por el que me gusta Cowboy Bebop en ese idioma, la apropiación que tiene en este caso la actriz principal, Amanda Lee, con respecto a Marin. Aunque creo que aquí queda en evidencia parte de uno de los problemas del doblaje en inglés, y es como cambiando algunos diálogos termina por cambiar parte de la personalidad del personaje. En este caso, Marin pasa de ser alguien linda y hasta cierto punto respetuosa, a ser alguien medio obstinada que incluso termina por usar el sarcasmo a su favor, cuando en la versión original no ocurre. Esto se puede ver desde el primer momento en el que vemos al personaje, ya que en la escena en la que choca contra el escritorio de Goyo, en la versión en inglés cuando le preguntan si está bien, parece que responde con sarcasmo con un mejor que nunca. I'm so sorry, Maureen. Okay? That looked rough. Yeah, are you okay? Ouch. Yeah, great. Never better. Sorry about your desk. Gojo, right? It's Marin Kitagawa. Oh, I am, yeah. De hecho, esta versión de Marin llega a ser incluso grosera, como cuando dice mierda al darse cuenta de que está completamente enamorada de Goyo. Oh, shit! This 1000% cannot be true. Am I really falling for Gojo right now? What? No freaking way. Pero personalmente se me hace un acercamiento distinto al personaje, el cual si bien termina por alterar parte de las intenciones del mismo, también le da a Marin una personalidad más dominante, lo cual no termina por desagradarme del todo. De hecho me gusta bastante la escena en la que Marin le muestra el traje de baño que tiene a Goyo y esta le dice que ignorarla fue valiente y bastante rudo. Gojo, check it out. How does this look? Dude, that was so freaking loud. What's the deal? You're showing me your underwear! That's the deal! First of all, no. It's the swimsuit I bought earlier today. Remember the time we were texting about the outfit and I sent you a swimsuit selfie and you left me on red? That was brave, son, and way rude. A lot happened after I saw that photo. Considero que ese acercamiento al personaje no termina de dejar tan en claro la línea de formalidad que existe entre Marin y Goyo, porque debido al cambio de personalidad que tiene Marin, no queda claro cuándo es que su amistad y o relación se hace más estrecha.
Aunque lo que me resulta curioso en este caso es que la versión en portugués termine por beber mucho de la versión en inglés. Diría que dejando de lado lo de la personalidad de Marin, entiendo que son dos acercamientos distintos. La voz de Goyo, eso sí, no termina por gustarme prácticamente en todo el doblaje. Suena como alguien adulto intentando hacer la voz de un adolescente, porque en efecto así es. Pero creo que nunca termina por encontrar un tono adecuado a diferencia de la versión en español, en donde el tono de Goyo se define apropiadamente como por ahí del capítulo 4 o 5. La versión en español de la franquicia de JoJo's ha tenido un acercamiento accidentado en algunos momentos, de hecho creo que las mejores partes en latino son Stone Ocean y Battle Tendency, pero bueno, en este caso quien le da vida a Jolene es una actriz conocida como Kira Buckland, la cual tiene una historia interesante con la franquicia. Desde antes de entrar al medio del doblaje, ella siempre había querido interpretar al personaje, en caso de que se le hiciera una animación a esta parte. De hecho ella empezó interpretando a Jolene en un proyecto de fandubbers que se encargaban de darle voces al manga. Y pues posteriormente terminó quedándose con el papel. Lo primero que notas con respecto a otras versiones es que la voz de Jolene termina por ser un poco más rasposa, igual que la versión japonesa. Good freaking grief, Wes. Shut up and listen. You said everything has a name, didn't you? Then I'll name my ability too. It'll be Stone Ocean, because somehow I'm gonna free myself from the sea of stone. Did you hear me? Stone Ocean. That's the name. But I'm the one who's gonna be giving out orders here. Now shrink me down and get me the hell out of this hallway. Los cambios siguen en pequeñas cosas como que, por ejemplo, que los stands sean interpretados por la misma actriz o actor que hace el papel de los usuarios. Y lo que más me llamó la atención en un primer momento es que en el capítulo 1 el Hora de Jolene, además de respetarse, no utiliza ningún tipo de filtro para distorsionar el grito, como sí ocurre en otras versiones como la versión en latino. Quizás lo que más me gustó es el uso de groserías, y es que creo que va más acorde a todo el ambiente de la prisión y demás. Por ejemplo, cuando Jolene le pega al guardia en venganza, en la versión en inglés le dice hijo de perra, mientras que en la versión en español se reducen a decirle maldito. Creo que este doblaje se ve beneficiado porque creo que en muchos doblajes en inglés los diálogos suelen ser muy intensos debido a que las palabras dependen más del contexto que del propio significado que tengan. Y en el caso de JoJo's creo que es algo que termina beneficiándolo bastante, y se presta para lo exagerado que es. De igual forma el doblaje respeta detalles como que a los personajes se les escuche diferente cuando tienen algo en la boca o cuando se la tapan y demás. Y por lo que pude ver, la producción de este no fue tan accidentada como la versión en latino, ya que en alguna entrevista, Alondra Hidalgo, quien le da vida a Jolene en español y además fue la directora de esta parte de la serie, comentó que tenían varios problemas con los guiones, sumado a que en algún momento se barajó la posibilidad de dejar de lado la sincronización de labios, debido a que era un punto bastante crítico y era bastante difícil de hacer. Antes de hablar directamente de este doblaje, habría que aclarar que algo de lo que me he dado cuenta con los doblajes de anime en inglés es que muchas veces se suelen exagerar algunas expresiones, y no es porque se siga directamente a la versión japonesa, sino porque esa es la manera en la que se le da el tratamiento a las obras. En este caso, el doblaje de Konosuba aprovecha completamente lo exagerada que es la serie, además de que se parece a la versión en español, principalmente en la voz de Aqua. De hecho, la actriz que interpreta a Aqua tiene unas cuantas reacciones en su canal de YouTube, en donde termina comentando varias cosas interesantes. Diría que algo que me agradó mucho de este doblaje fue la voz de Aqua y Darkness, la cual al igual que la versión en latino no tiene reparo en hacer gemidos particularmente sugerentes. Be serious. This is obviously a mistake. No. Redo. Cancel the request. You can't do this to me. It's against the rules. You can't take me with him. I'm a goddess. This is illegal. It's totally illegal. It's gotta be illegal. Wait. Put me down. Don't I get some basic gear to start with? Algo que sí me agradó más es que la versión en inglés sí adaptó el término hikikomori, ya que en la versión en latino lo dejaron tal cual como en la versión en japonés, cosa que nunca me agradó del todo. Y creo que el doblaje de Konosuba en latino se hizo en una época extraña en la que no se sabía si apelar al público en general o a un público que solo era seguidor del anime, pero bueno, el doblaje en inglés también tiene varias cosas interesantes para defenderse y es bastante disfrutable. Creo que esos serían los doblajes en inglés que más me han gustado, que he visto a lo largo de tiempo, aunque bueno, para los videos de doblaje siempre suelo darle una vistazo a otras versiones. Estos fueron a los que más tiempo le dediqué y de los que más pude sacar puntos destacables y diferenciadores principales. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.